Todo pasa en un lugar. El universo, en principio, la galaxia, el sistema solar, Y el único sitio que habitamos. este suelo bajo nuestros pies. Y nada es fijo en él. Todo cambia, siempre. Y nosotros cambiamos. Pero somos testigos y cartógrafos de cada paso andado. El paisaje, el territorio, el ambiente, las sociedades, las fuerzas que modelan la materia, nuestra mano entre ellas, y así, Nada es igual que ayer. ni la ciudad, ni el campo, ni los climas, ni la vista desde cualquier ventana. Pero podemos entender los por qué y los cómo, advertir el mañana. Porque todo siempre pasa en un lugar y en un tiempo. Acompáñanos a visitar la actualidad de las ciencias geográfica y ambiental con la guía de especialistas que, desde la interdisciplina, estudian los fenómenos sociedad-naturaleza con perspectiva espacial. Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast Todo pasa en un lugar que producimos desde el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM en el Campus Morelia. Les damos la más cordial bienvenida a este 2025 en materia de nuestros capítulos. Vamos en el capítulo número 7 y el día de hoy tenemos a un invitado que no requiere presentaciones, toda una institución en el campo de la geografía latinoamericana y global, y fue el director fundador de este centro, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, doctor Gerardo Bocco. Muchísimas gracias por acompañarnos, aceptar la invitación. Bienvenido. Al contrario, gracias a ti, yo soy agradecido. Un gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, vamos a plantear esta entrevista en términos, en principio, de una semblanza personal, doctor Bocco. Conocemos su trabajo a través de las publicaciones, los libros, la investigación. Sin embargo, la parte personal muchas veces no alcanza a traslucirse a través de estos escenarios. Y bueno, preguntarle, en principio, en su experiencia y vida, ¿cómo fue que eligió este campo profesional? ¿Cómo fue ese proceso en su juventud, en su entorno de crecimiento y desarrollo para llegar a convertirse en geógrafo? Sí, Adrián, gracias. Ahora estaba yo pensando en qué momento me tropecé, y yo creo que a veces uno escoge y otras veces las cosas o los procesos lo escogen a uno, ¿no? Yo realmente creo que fui muy afortunado, tuve educación pública toda mi vida, pero el tramo, digamos, secundaria prepa, es decir, la enseñanza media, en una escuela dependiente de la universidad, como ocurre aquí con el caso de las prepas que están integradas a la Universidad Michoacana. Entonces era una escuela que, si bien estaba orientada a comercio, era la idea de sacar a la gente por ese lado, sí tuve acceso a una formación muy buena, con muy buenos docentes en general. Uno de los mejores docentes fue una profesora de geografía. Y recuerdo muy bien, eso yo estaría terminando lo que sería la secundaria, tenía 14, 15 años yo creo, hace casi 60 años. Y esta profesora, me acuerdo que el curso era Geografía de América, me acuerdo muy bien de su clase que dio sobre regiones geográficas de Chile. Y yo que ya estaba pensando en qué hacer, y me interesaban temas como la antropología, la geología, la historia, y de repente cuando escuché a la doctora, nuestra docente, dije, no, pues es esto lo que me interesa, ¿no? Y eso fue acompañado de la posibilidad de viajar mucho, en parte viajar haciendo lo que ahora se dice trekking, que era salir del campamento y caminar. Entonces hice durante varios años, con parte de un grupo de acampantes, y salía mucho al campo a acampar, y entonces ese contacto con los paisajes, especialmente los patagónicos, cordilleranos,
me atrajeron muchísimo. Y a la par, a mí me gustaba mucho de todas maneras salir solo, sin la pretensión de recorrer espacios naturales. O sea, más en la lógica del disfrute personal, de conectar con los paisajes. Los parques nacionales era algo espectacular. Ahora están un poco, digamos, abiertos al acceso, pero en la época en que yo salía no había gente y eran senderos con unos mapas croquis y era moverse a lo largo de paisajes muy bonitos. Pero por otro lado yo salía a conocer, a recorrer, entonces iba solo, y cuando uno viaja solo la gente lo acepta mucho, ¿no? Porque entonces dormía, no sé, en gasolineras, en hospitales, en provincia, en pequeños pueblos, y de esa manera fui apreciando mucho los espacios. Y claro, yo en ese momento era muy intuitivo, no tenía idea de los conceptos. Claro, todavía no le ponía los nombres geográficos a lo que estaba viviendo. Pero evidentemente había un interés muy, digamos, como hacia lo que podríamos decir la geografía física, los paisajes naturales, y hacia una geografía más humana, hacia paisajes urbanos, pequeñas localidades, y ese interés me acompañó siempre. Y a la par de esto, conocí a un colega que estuvo de visita aquí, un poco más grande que yo, y cuando le pregunté y nos conocimos en el contexto de eso de salir de campamento, me dijo que sí, que él estudiaba geografía y donde se estudiaba, y yo le pregunté, ¿y no puedo ir de oyente? Me dice, sí, claro, cuando quieras, ¿no? Ven. Entonces fui de oyente a algunas clases de geografía. Me acuerdo que fui a las clases de la primera doctora en geología que hubo en la Argentina. La otra, la que fue mi docente, también era una doctora en geografía, consultora de la UNESCO. O sea, sí se produjeron ciertos, no sé, yo diría como coincidencias, ¿no? Coyunturas de vida, ¿no? Donde hubo personas que hubo personas que fueron definitorias, ¿no? Entonces, al terminar la escuela, todos mis compañeros fueron o a contaduría, o a administración, o a economía, o a derecho, y el único que fue, por otro lado, fui yo. Entonces, así inicié los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, porque la tradición latinoamericana, la geografía está alojada en las facultades de humanidades. Esto viene de España, y geografía e historia en las facultades de humanidades, etc. Pero en ese inter de vida hubo un episodio también importante que fue justo su llegada a México, ¿no? No, esto le estoy hablando, Adrián, de hace muchos años. O sea, yo terminé mi primer año en la universidad, fue en el año 69. Ajá. Yo tuve que salir y llegué a México en el 78. Ya. O sea, fueron casi 10 años después. Claro. Entonces yo primero hice algunos años, pero lo que pasa es que yo trabajaba, no provenía de una familia de que me pudiera mantener. De hecho, la decisión de estudiar en esa escuela comercial fue de mi padre, porque él nos dijo, pues yo no los voy a poder mantener, pero sí quiero que estudien. Y tal cual, ¿no? Entonces yo trabajaba y no pocas horas. Entonces, cuando es así, usted sabe, no está como un estudiante así que tiene todo el tiempo. Claro. Como yo lo veo ahorita los chavos en la ENES. Con la beca, ¿no? Con apoyos institucionales y todo. Entonces, con muchas dificultades fui haciendo, y yo creo que hasta el año 73, fueron como 4 años para poder avanzar en, no sé, fueron creo que 12 asignaturas, o sea, muy poquito. Bueno, no muy poquito comparado con cuando uno puede, claro, con el tiempo completo, ¿no? Exclusiva. Y en ese lapso también tuve 2 situaciones que me distrajeron de la inserción en la geografía. El servicio militar obligatorio, que en donde yo me crié era no se podía escapar de ello. Bueno, tenía uno la fortuna de sacar bola negra, como se dice aquí, lo exceptuaba. En mi caso, no, hice como 14 meses, de esos 14 meses, 3 meses fueron de instrucción, entonces estaba en campo, como ocurre en los
Sí, cuarteles, claro, sí. Es el ejército formal. Y la otra cosa que siempre, digamos, otro de los productos colaterales de estos viajes a los que me refería antes era reconocer un poco las cuestiones, las carencias de la sociedad en la que yo estaba inmerso. Yo pertenecí a una familia de clase media donde no sobraba ni un quinto, pero no faltaba. Pero yo ahí conocí lo que era la pobreza en el interior del país. Claro. Y eso me marcó muchísimo. Entonces fue también de tener un compromiso de militancia política desde muy joven. Porque además, como ocurrió en varios países en el Cono Sur, yo viví dictadura militar. Digo, nací en el 50, el 55 primer golpe militar que viví, ajá, 62 segundo golpe militar, 66 tercer golpe militar, 76 cuarto golpe militar. O sea, viví más tiempo bajo gobiernos militares. Claro. Entonces eso trae como dos matices, digamos. Uno, por un lado, que el Instituto Geográfico era militar. Entonces era muy curioso porque toda la información geográfica estaba controlada por el Estado. Era más difícil comprar un mapa topográfico, no sé qué, asaltar un banco. Claro, ¿no? pero porque era considerado un insumo de inteligencia también para las operaciones militares. Y eso ha ocurrido en muchos países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia no, pero Perú eran estudios geográficos, ajá, militares. Pero bueno, entonces eso también yo poco a poco me fui comprometiendo cada vez más con la militancia política y tuve prácticamente en la práctica opté por dejar la carrera. Claro. En el año 73, uh-huh, por ahí. Ese fue mi primer acercamiento. Entonces, Me llama la atención a lo que mencionó hace un momento, que tiene que ver con, digamos, este descubrimiento del aspecto humano, ¿no? Las sociedades, la pobreza, las condiciones de exclusión, marginación y seguramente todo lo que va aparejado también a los regímenes militares, ¿no? Temas como, la persecución política, sí, los crímenes de Estado y una serie de cosas que seguramente despertaron en usted esa conciencia política activista, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, la generación a la que yo pertenecí porque fue devastada. Vivimos, digamos, una utopía que no se podría medir en términos de compromisos con lineamientos políticos, ¿no? Como si yo quiero pertenecer, por ejemplo, a los partidos tradicionales en México, hay plataformas para el PRI, para el PAN, PRD, bueno, ya el PRD casi quedó extinto. Sí, pero Morena, o cuáles son. Entonces es una adhesión muy racional, de racionalidad política, cosa que no ocurre cuando uno se embarca en... Hay que escuchar las entrevistas que se le han hecho a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Habla de queríamos cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo decía, es que no es justo. Pero no es justo que la gente viva mal. No es correcto. O sea, no era un tema de socialismo. Claro, después sí. Aparecieron esos ropajes, claro, ideológicos, ¿no? Pero al principio es que no es correcto. O sea, no es justo. No es justo que yo haya podido ir a la escuela y este niño de una comunidad o niña, porque por diferentes motivos, pero eso la sociedad no le garantiza. Y esas cosas, claro, cuando se quedan, digamos, en la búsqueda, en un proceso de utopía, de repente, cuando se enfrenta no a un partido político, sino a un poder militar, bueno, pasan cosas que son terribles, ¿no? Y han pasado en muchos países de Centroamérica. Bueno, México vivió la Revolución Mexicana y ahí, si uno compara México con otros países de América Latina, la diferencia en muchos aspectos es abismal, porque lo terrible pasó entre la década del 10 al 17. Ajá. Entonces, claro, los números son 1 millón de muertos, 10% de la población mexicana, vaya uno a saber, pero que hubo
de cientos de miles de muertos. Bueno, eso es muy fuerte. Sí, incluso para hablar de despoblamientos, ¿no? En términos estadísticos. No, y bueno, luego el interregno de guerra de cristeros con otra cantidad, hasta que México consigue ir gestionando sus diferencias. Es algo muy interesante, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, la masacre de indígenas, fueron decenas, cientos de miles. Que con condiciones diferentes. Es complicado. Pero de lo que yo rescato de todo eso fue esta idea de que uno no vive en una burbuja, que uno tiene muchas posibilidades, a veces por fortuna, Adrián, porque no es uno más inteligente que otros, que por ahí no han podido ni terminar la enseñanza primaria. Pero bueno, de alguna manera es como decir, no, bueno, si yo voy a ser un profesionista, voy a tratar de servir. Quedan esas ideas que a veces ya parecen como muy arcaicas, ¿no? Pero sí, en mí sí se quedaron. Que finalmente debería ser también el motor y el motivo para las profesiones, y más cuando estamos en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Debería serlo, porque uno es un privilegiado en estos países, ¿no? Claro. Porque tiene acceso a la educación pública. Ve lo que es México, es impresionante verdaderamente. Nada más de salir a ver el campus, yo cada vez que llego siento como que estoy en el primer mundo, ¿no? Entre comillas. Es algo increíble. No quiere decir que esté todo bien, no, para nada, pero digamos, es como si es un súper. Tú vas y te sirves. Si no eres capaz de escoger bien, pues el súper está ahí, ¿no? O sea, las opciones están puestas y se podrían tomar porque hay condiciones para ello, ¿no? Café. Sí, adelante. No hay problema. No, adelante, sin ningún problema. Y bueno, para seguir con esta charla, doctor Bocco, ¿cómo fue este proceso en el que se viene a vivir a México? Bueno, entiendo que fue también un proceso también convulso, ¿no? Sí, claro. Sí, no. Digamos que lo que conversamos hasta ahora, Adrián, fueron opciones que yo tuve y que tomé. Claro. Lo de la salida del país no fue opción. Fue una opción de sobrevivencia incluso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo estuve un tiempo dudando porque es una decisión difícil, pero llegó un momento en que estaba la situación muy, muy delicada. Entonces dije, bueno, voy a salir del país. Cosa que yo no había hecho antes. La Argentina es un país, es igual que Chile, Uruguay, está donde termina el mundo, ¿no? Claro. Entonces, y más en esa época, la gente que no tenía muchos recursos no salía del país. Porque comprar un boleto de avión era muy caro, o sea, comprar un auto era muy caro. Sí, por supuesto. Digamos que yo no tenía. Entonces, para mí salir del país fue duro, pero por otro lado fue como una apertura al mundo, ¿no? Claro. Y no voy a entrar en detalles porque nos tomaría mucho tiempo, pero en esa época había opciones de refugio, ¿no? Entonces, en esos casos a uno le dan algunas opciones. En mi caso no fue así, porque me ayudaron, fue el triángulo, pero las familias que me ayudaron a salir habían optado por México, tenían la opción de ir a Suecia. Si se hubieran ido a Suecia, yo no tenía forma de escoger a dónde ir. Bastante que iba a poder salir. Escogieron México, entonces es México. Bueno, pues perfecto. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera ido a Suecia. No lo sé. Lo que sí sé es que para mí fue empezar otra vez, como poner el reloj a cero. Ajá, fue un reinicio absoluto de vida. Total, de todo. Absoluto. Yo había perdido todo. Propiedades, familia. Claro. En lo académico me había oxidado, como quien dice, porque había sido casi 8 años, 4 años de cero dedicación. Sí, o sea, como que se oxida uno, ¿no? No es que se olvide, pero se dedica a otras cosas. Mis preocupaciones a lo último era sobrevivir. O sea, entonces no hay espacio para nada. Claro. Vivía uno a salto de mata, ¿no?
Quizás se podría establecer, corríjame por favor si me equivoco, un paralelismo también con la recepción que tuvo México para con la generación del exilio español. Oh, sí. A su vez hay una generación del exilio latinoamericano a partir de conflictos militares, de regímenes dictatoriales y demás. Eso. De hecho, yo tuve un profesor que quise mucho en la licenciatura de Geografía en la UNAM, que era un refugiado español. Claro. El doctor, ya me voy a acordar, pero se hacía geografía médica. Ahora me estoy acordando, el nombre de la doctora de mi escuela secundaria fue la doctora Elena Chiosa, y se murió hace no mucho, casi 100 años, lúcida. Y era el doctor, bueno, ya me voy a acordar, pero sí, o sea, digamos que en ese sentido, los que hemos vivido esa experiencia tenemos una gratitud infinita e impagable. O sea, es una gratitud infinita e ilimitada hacia México. Es así algo que creo que los ciudadanos nativos de México tal vez les cuesta darse cuenta, porque son sentimientos análogos de la afinidad, las raíces, por supuesto, la gente que nace, se cría en el lugar, y los que llegan de fuera, ¿no? Y de repente son puertas que se abren, es algo, sí se puede verbalizar, pero los sentimientos son muy, muy, muy especiales. Claro, que el agradecimiento sin duda es mutuo y es recíproco, porque también el país ha recibido de esa generación del exilio una productividad y un apoyo y una generación de conocimiento y un involucramiento con la cultura, creo que está suficientemente pagado, ¿no? Sin duda, siempre que hay una mezcla y un enriquecimiento en todos los órdenes de la vida. Pero en este caso creo que si bien es cierto que México, yo creo que con el exilio español, por la etapa en que ocurrió el exilio español, y por el nivel, por las características del exilio y la forma en que se insertó, fue muy, no sé, con ciertas características muy, muy particulares, de que hubo una fluidez en esta. Acuérdense que el gobierno del exilio de España estaba aquí. Sí, claro. La gente llegaba prácticamente se les extendía el pasaporte aquí. Pero yo creo que el que más se benefició, me parece que fue el exilio. México, por supuesto, siempre es así, ¿no? De todas maneras, para mí, fue empezar todo de nuevo, completamente, absolutamente todo. Claro. Y entre otras cosas, la escuela. Sí, que además la UNAM, ¿no? Hizo su licenciatura en la UNAM. Bueno, también eso fui muy afortunado, por eso le digo que a veces uno escoge, o otras veces las cosas lo escogen a uno. Porque fue triangulado, yo empecé a averiguar, me enteré a través de una familia, que después fue mi familia, que había un instituto de geografía en la UNAM. Claro. Y me dijeron, ve a ver, te va a recibir el director, ¿no? Cosa que a mí me parecía increíble, porque la experiencia que yo tenía, los directores no lo recibían como si un militar, ¿no? Sí, claro. ¿Qué iba a hacer? Y me recibe el director, un geomorfólogo, personaje muy, muy, muy buena gente, muy inteligente, muy, muy inteligente. Ya me voy a acordar los nombres, ya ve que me pasa el tiempo. Aparecen un poco después. Y él me dice, yo le platico, porque esa es una cosa, yo no sabía cuando salí, en primer lugar, si iba a llegar. Ya dije, bueno, yo no sé cuánto me voy a quedar, porque la gente decía, no, yo me regreso de inmediato. Yo lo tomé como una experiencia no de exilio, que es salir, sino de refugio, que es llegar.
Pero yo no sabía por cuánto tiempo. Creo que ahí hay una diferencia muy importante. Y todavía no estaba clara esa definición de me voy a quedar. No, o sea, no sabía yo no en ese sabía. momento. Pero hubo algo en mí que, digamos, mandó una señal. Yo hice apostillar todos mis papeles. Claro. Desde la primaria. ¿A quién se le ocurre? Yo Para que tuvieran la validez en el contexto legal mexicano, ¿no? Sí, claro, pero Adrián, la primaria es exagerado. No, yo hice todo. Ajá. Entonces dije, bueno, veremos, ¿no? O sea, yo veía que había mucha gente que se sentía muy mal, que extrañaba. Pues yo, no era... O sea, yo estaba muy contento porque era como que seguía el viaje, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el trauma había dado vuelta a la página. Y sí, es traumático, se lo puedo garantizar. Uno lo puede decir así ahora. Bueno, la cuestión es que tenía todos los papeles y me dijo Reséndiz, el licenciado Reséndiz. Me dijo, ve al Colegio de Geografía. Ajá. Y puso una investigadora, le pidió una investigadora al instituto, Yolanda Quero, me acuerdo, la maestra Quero, y ella fue la que me orientó, hace esto, hasta aquí y allá. Voy a la escuela de geografía, al Colegio de Geografía, y me recibe el coordinador del colegio, que después fue mi maestro de meteorología, que era un mixteco, hablante de mixteco. Yo no sabía en ese momento que había algo que era lo mixteco y que había más un idioma. Sí, sí. O sea, yo sí sabía en líneas generales, ¿no? Sabía en líneas generales que México había sido importante, que Perú, Bolivia habían sido importantes, que el sur no había sido importante, eran unos virreinatos como quien dice de quinta, no pintaban. Ajá. No. Yo sí sabía, pero ¿qué sabía? Aztecas, mayas, punto. O sea, poco más, ¿no? Lo que está en los libros de instrucción. Y los aztecas y los mayas, porque eran muy listos a hacer artesanías. Sí, sí. O sea, esa era el conocimiento. Y entonces el maestro Hernández, así se llamaba, el maestro Hernández, me dice, bueno, pero ¿usted qué hizo? ¿No? Bueno, primero me recibe, cosa sorprendente, ¿no? O sea, ¿por qué me recibía la gente? Sí, me recibía el director del instituto. O sea, uno pedía la cita y la gente lo recibía. Así me ocurrió con el director de un periódico, que fui a pedir trabajo y me recibió el director. El director en persona, ¿no? Creo que era no me acuerdo si era el Universal, el Excelsior, uno muy importante. Sí, ¿por qué me reciben? O sea, yo pedía la cita diciendo, no te van a recibir, sí, claro, pero tú pídela. Bueno, entonces me dice, a ver, entonces yo llevaba la tira de materias apostillada y me dice, ¿su programa cuántas asignaturas eran? Dije, no, eran 28. Dice, sí, y 2 idiomas. Dice, claro, no, aquí nosotros es el doble. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos establecer algún tipo de equivalencia entre las asignaturas que usted cursó y las que están presentes aquí, en el entendido de que lo que usted hacía en un semestre, que en realidad era un cuatrimestre, aquí se hacen 2. Entonces decía, bueno, tomamos la introducción a la geografía, por decir algo, se la vamos a validar por 2, no me acuerdo cuáles fueron. Pero eso sí tiene que hacer un examen extraordinario, o sea, no fue de OPIS. Claro. Entonces así... pero lo interesante, Adrián, es que no había en ese momento convenio como hay ahora. Ajá. Que dice no, y la Unión Europea o no sé, X. Sí, se tenía que analizar por caso individual, ¿no? Y ver si había la posibilidad de hacerlo. Y era la buena voluntad de este señor, claro, del maestro Hernández, que se tomó el tiempo de atenderme. Entonces ahí establecimos la lista de exámenes que iba a presentar. Me presentó con el encargado de la biblioteca del Colegio de Geografía, el maestro Gómez Rojas, doctor después, que falleció hace poco, y yo me pasé horas preparando los 18 exámenes. Claro, porque además había que poner actualización y contexto, ¿no? Habían pasado... Lo que le digo, yo estaba oxidado. Claro, años. Entonces, incluso hubo algunas asignaturas que tal vez las hubiera debido cursar, pero digamos que en ese momento yo lo que quería al hacer todo esto
era cumplir con, de alguna manera, el deseo de mi padre. Mi padre no había podido estudiar. O sea, él había hecho sexto grado de la primaria y Claro. me dijo, ustedes van a ir a la universidad, pero yo los puedo mantener. Entonces, para él, el que fuéramos a la universidad era algo muy importante. No sé, usted sabe, cuando de mi familia ampliada, digamos, mis primos, y fuimos los primeros en ir a la universidad. De hecho, en la colonia donde yo me crié, los primeros en ir a estudiar a la capital, porque no vivíamos en la capital. Exacto. Fuimos, mi hermano y yo, Ajá. fuimos los primeros de toda la colonia. Entonces, para la gente era motivo de, yo no diría de orgullo, pero de satisfacción. Y en el caso de mi padre, sí. Él sí era una persona extraordinariamente intuitiva y estos tienen que estudiar. Y entonces, para mí, ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM era cumplir con digamos, interés de mi padre, que además a partir de un sacrificio personal, porque no era, digamos, no es que nos tuviera que mantener, pero como que él garantizó de que llegáramos bien. Con bien. E incluso Entonces, prescindió de ustedes, ¿no? O sea, finalmente en las formas en las que hubieran podido apoyarle, ya no estaban disponibles al estar fuera del país. No, pero él vio que... Él vio. Y lamentablemente, no sé, pues a mis 17 años él murió y yo ya me quedé, como quien dice, a cargo de mi destino, ¿no? Entonces dije, no, aquí hay que cerrar un círculo. Y así fue como volví, de todas maneras, otra vez. Yo ya, por cuestiones familiares, había adquirido compromisos familiares, tenía que trabajar. Sí. Entonces nunca hice una licenciatura así, digamos, rascándome la panza, sino que tenía que correr a tomar clases y trabajaba entre 6 y 7 horas al día. Cuando las licenciaturas en México en general están muy abarrotadas de clases. Entonces yo tenía que ir a clases de 3 a 7 de la tarde todos los días. Entonces sí que trabajaba de 8 a 2. Salía corriendo, me acuerdo que mi comida al mediodía era una torta ahí que le decía ¿cómo le decía? Algo así como el jardín de las amebas, porque no era un lugar muy saludable. Sí. Pero ahora les llaman las plazas tifoidea y cosas por el estilo. Algo así. Entonces luego con muchos esfuerzos pudimos comprar un carrito, un bochito. Entonces eso me facilitó mucho. Además, en esa época yo hacía desde la Roma, donde vivíamos, la Roma Sur, a Ceú, 20 minutos. Claro. Eran otros tiempos de movilidad, ahorita, ¿no? ¿Qué le gusta? 1 hora, 1 hora y media, depende. Además podía ir por periférico, claro, por viaducto periférico, o podía ir por adentro, por la Colonia del Valle, o podía ir por la Avenida de los Insurgentes. O sea, pero digamos que así fue mi vida en esos años. Y bueno, pero no hubo ninguna duda, doctor Bocco, en el sentido de decir, puedo empezar de cero y puedo elegir cualquier cosa, administración, contabilidad, derecho. El llamamiento estaba dado para la geografía. Sí, 100%. Fue casi como una especie de vocación, fue una impronta que yo recibí en esa materia con la doctora Elena Quiosa, la geografía regional, los viajes, mis viajes, recorriendo diversos paisajes, la percepción de que un profesionista podía poner algo al servicio de los que no tenían lo que uno había tenido. No, cero duda. O sea, lo que sí, como era tan... Mis compañeros, algunas de mis compañeras me trataban de usted, imagínense, porque yo era bastante más grande. Claro, les llevaba algunos años. 8 años mínimo. Y además, desde los 20 años yo encanecí. Entonces siempre parecí mucho más grande de edad. Y mis compañeros, era muy divertido. Realmente era, para mí, disfruté muchísimo la licenciatura. Para un extranjero, alguien que llega a México, llegar a hacer un posgrado es muy diferente a cuando uno llega a la licenciatura. Es otra, puede ser en el mismo edificio, la misma facultad. Yo, por ejemplo, veía Ciudad Universitaria, no lo podía creer, no.
Me parecía algo maravilloso. Imponente, pues Yo me acuerdo muy bien del día que me bajé, se llamaban ballenas, los transportes a lo largo de la avenida Insurgentes. Me bajo enfrente de la biblioteca, del mural de Juan O'Gorman, todo ese. Rectoría aquí, los murales, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo, no podía creer. Pero bueno, como sea, digamos que fueron unos años muy bonitos. Además, por aquel tipo de carrera, tuve que salir mucho a campo. Eran unas salidas no muy, ¿cómo decir?, muy culturales, yo diría. Era casi salir, pero la captura de datos no era... yo no lo veía más bien como que me daban chance de ir a visitar México, ¿no? Era algo muy... No lo sentía como una carga académica. No, pero para nada, al revés. Yo feliz. Además teníamos un camión, el camión de la facultad, del chofer, me acuerdo todo eso muy bien. No, fueron unos años increíbles. Hasta que yo llegó a un punto que le decía a mi esposa, estábamos casados, tengo que decidir qué voy a hacer, porque yo no me puedo equivocar o perder otros 10 años. Tengo que decidir si me voy a dedicar a esto o no. Porque a la par, gracias a varias circunstancias, yo podía trabajar siempre en negro. De hecho, quedé apátrida porque se venció mi pasaporte. Yo no quería ir al consulado porque bajo gobierno militar el consulado es territorio del otro país. Por supuesto. ¿No? Entonces era siempre muy complicado, todo era en negro, mis trabajos, pero trabajé en un editorial de algo que se llamaba Cuadernos del Tercer Mundo, que fue una cosa muy interesante, una experiencia de emigrados, exiliados brasileños y uruguayos, muy cercanos a lo que ahora es el Le Monde Diplomatique, que es una publicación de izquierda muy, muy interesante. Entonces yo decía, bueno, pues yo ya tengo una posibilidad de dedicarme a la cosa editorial. Sí, claro. Yo había aprendido ya a editar, había aprendido incluso a formatear. Maquetar, todo, ¿no? Sí. Ya se me olvidó, pero además ha cambiado mucho, ¿no? Todo era manual. Sí, era manual. Sí, la formación de tipos y todo, corrección de galeras. Sí, ¿no? Sí, corrección de galeras, todo. Traducciones, edición, supervisión de publicación, estilo, claro. etcétera. Pero para este momento también ya había absoluta claridad de que era México el destino para los siguientes años. No. Yo ya, digamos, creo que me demoré más en bajar del avión, que además era la primera vez que me subía a un avión, digamos, de los grandes. Claro. Bajar del avión, me demoré más en bajar del avión que empezar a insertarme. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, el tema de la comida, aunque brinquemos de tema, bueno... No, por supuesto, de eso se trata. No, el tema de la comida, que sí, ¿cómo? Y el picante y todo, bueno, sí, se acostumbra uno, ¿no? De hecho, yo creo que hay mucha mitología en torno al picante, de que es lo que más la gente le teme, pero no, yo creo que el problema central es la digestión del maíz nixtamalizado, porque cuando uno no se cría comiendo, digamos, otro tipo de harinas... Exacto. El estómago, el aparato digestivo de repente recibe tortillas y masa nixtamal. Eso es lo que le cuesta a uno más. A mí fue lo que más me costó. No porque no me gustara, sino porque me daba cuenta de que me caía como una bomba. Incluso pues tiene que ver seguramente con flora intestinal y con una serie de cosas, ¿no? Lo que pasa es que también ayudaron mucho los viajes con la escuela. Claro. Porque salíamos y... Comían lo de la región, lo del lugar, ¿no? Claro, ¿no? Todavía me acuerdo de un tamal de armadillo que comía en Nayarit, no me voy a olvidar nunca, era una delicia, ¿no? Pero bueno, eso era parte de este proceso de inserción. No creo que todo eran rosas, porque yo venía del trauma, ¿no? O sea, por ejemplo, fumaba 2 cajetillas y media diarias. Tuve que hacer tratamiento psicoanalítico por el trauma. O sea, no era... O sea, yo se lo estoy contando porque es como decir, bueno, yo ya viví todo eso. Claro. Y en general
hay veces que la vida o las circunstancias lo exponen a uno a pruebas y las pasa o no. Sí, es tan sencillo y eso como no lo eso. hace mejor persona. Digo tan sencillo como eso, no de manera ligera, porque evidentemente es una lucha personal y, por ejemplo, hoy le llamamos de otras formas ya que hay más apertura, ¿no? El trastorno de estrés postraumático. Sí, claro, totalmente. La atención de la salud emocional. Eso lo acompaña a uno el resto de la vida. Dificultades para conciliar el sueño. No sabe los insomnios que tenía, eran terribles. Y eso de despertar a las 3, 4 de la mañana escuchando golpes en la puerta de que lo venían a buscar a uno, eso me acompañó muchos años. Y digamos que, bueno, hay muchas escuelas psicoanalíticas y de análisis de trauma y eso, pero en general lo que uno aprende es a gestionarlo, pero no desaparece. No es que uno lo borra. Ajá. Sí, son vivencias que se quedan marcadas a fuego, ahí, ¿no? El resto de la vida. Sí, entonces, volviendo a lo de la escuela, yo me acuerdo que decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces decidí, ya que terminé la licenciatura con Sáenz de la Barrera, se llamaba, del profesor español. Yo estaba fascinado con la Ciudad de México, con el entorno de la ciudad. Yo decía, en esta ciudad uno puede pasarse todos los fines de semana viajando a 2 horas en carro y va a estar encontrando diferentes pueblos cada fin de semana sin repetir uno y todos van a valer la pena, ¿no? Sí, entonces, claro. A ver, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Yo no... Los volcanes los había visto en la cordillera. De hecho, al hacer campamento en la cordillera uno tiene que moverse. Pero estar en un lugar donde todo es volcánico y además estar rodeado de sierras, para mí era algo espectacular. Espectacular. ¿Esa es una característica morfológica del territorio mexicano? Es decir, totalmente, es algo que no se veía en Argentina. No, claro. Me acuerdo que una vez vino un edafólogo argentino y yo lo saqué a campo y me decía, pero le dije, me dice, ¿y esto qué es? No, eso es volcánico. No puede ser, Gerardo. Sí, le digo, lo único que cambia es la edad y el tipo de material. Claro. O es roca lábica o son cenizas, pero volcánico. No puede ser, sí, todo volcánico. ¿No? Entonces, en fin, todo eso fue muy, muy interesante porque también se fue profundizando esto de la apreciación de los paisajes, ¿no? Y ese, otra vez, un sello, ¿no? Una impronta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo comentaba, estaba yo fascinado con ahora se llaman alcaldías. Antes eran delegaciones. Las delegaciones del a mí antiguo me distrito fascinaban las delegaciones rurales de las... Y estaba yo con Milpa, fascinado, claro, con Milpa, que los nopales de Milpa, que el mole de Milpa, que las parcelas. Claro, entonces yo ya había empezado a entender muchas cosas. Tomé un curso de toponimia náhuatl con una maestra, la maestra Isabel Mayén, que era hablante del náhuatl, era una comunidad náhuatl. Entonces yo, pues así como que cada vez me iba compenetrando más. Entonces entendí por lo menos una primera aproximación de lo que era la milpa. Sí. Y que hubiera en una ciudad de varios millones de habitantes como la Ciudad de México, aunque ahora es descomunal, pero en ese momento ya era una enorme ciudad, que hubiera ahí un terreno rural con milpas. Cada vez menos, pero hoy todavía tiene algunas esas espacios rurales, ¿no? Todas esas son importantísimas culturalmente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que el maestro Sáenz de la Calzada, que era el español, me dijo, Gerardo, ¿por qué no presentas? No, fue al revés. Mi secretario de redacción, cuando dije que iba a hacer la tesis en Milpa con la maestra Carmen Valverde, que fue después coordinadora del posgrado, y estaba yo, pero así, yo soy muy obsesivo. Entonces
era así por lo menos un fin de semana al mes, vámonos a Milpalta, y mi esposa pues le daba igual, o sea, era muy tranquila, me dejaba, era muy energético, ella siempre fue muy tranquila. Se complementaban en ese aspecto. Sí, no, ella así como que me decía, vamos a Milpalta, ¿no? Y ella, bueno, pues ella estaba en su país, ella es mexicana. Y me dijo, pero yo acababa de terminar una monografía sobre los territorios coloniales en la actualidad. Y me dijo mi secretario de redacción, Roberto Vicio, ¿por qué no presentas eso de tesis? Y dije, claro, entonces eso me facilita para dar otro paso. No porque no hubiera querido hacer la tesis en Milpalta, porque me hubiera venido muy bien hacerla. Hubiera hecho un estudio de uso de suelo urbano en una periferia rural. Ajá. Pero hablé con el doctor Sáenz de la Calzada y le dije, ¿usted qué opina? Y me dijo, sí, preséntalo, yo firmo tus papeles, preséntalo como tesina, porque no es una monografía, y haces un examen de conocimientos. Entonces así libré la licenciatura. Fue a marchas forzadas. Yo siento que si yo comparo lo que mis colegas, que soy muy amigo de ellos, que conocí en esa época, todo lo que ellos aprendieron en la licenciatura y lo que yo aprendí, yo lo hice, creo que muchas cosas no las aproveché, porque iba muy rápido, iba quemando etapas. En cambio mis colegas geomorfólogos, ellos, no sé, como que hicieron de manera parsimoniosa los estudios. Yo no. Seguramente también por este asunto de los años que traía, sí, en pues parte no perdidos, eso, pero de alguna manera por la demora, madurez, ¿no? Uno es muy listo para ir, porque yo tenía el objetivo era terminar, para ver después qué hacía. Mi objetivo no era dedicarme a la geografía, mi objetivo era cumplir con mi padre. Eso una deuda moral. Exacto. Entonces, que digo, bueno, ¿por qué no veo que hay una maestría en geografía? Y dije, bueno, y lo platiqué con mi esposa y le dije, si tú tomas más trabajo, ella trabajaba, ha sido muy buena, trabajaba en Radio UNAM y escribía guiones educativos, que se usaban mucho para la enseñanza a distancia, ¿no? Por ejemplo, los cursos de radioeducación, por ejemplo, ¿no? El IMER y todo ese para contexto. El colegio de bachilleres, todo eso que tenían sistemas a distancia. Sí. Entonces, tú tomas más trabajo, yo me descargo, pero termino rápido la maestría. Y efectivamente, en 2 años terminé una maestría en geografía y la tesis, y todo con el objetivo de saber si eso era lo que quería hacer. Claro. Que si uno lo ve, se dice, bueno, pero necesitabas tanta corroboración. Pues yo creo que una persona normal no, pero yo con lo que había vivido, creo que sí lo necesité. Pero quizá más que la corroboración también ya era la expresión de sus pasiones, ¿no? De unos gustos tan profundos, ¿no? Sí, pero Adrián, acuérdese, ahora nosotros podemos escoger, vienen los alumnos aquí y escogen las asignaturas, está todo muy así como que caminito. Sí. En esa época no había, uno tenía que cursar, no me acuerdo, era una cantidad de créditos enorme. Entonces yo, ¿qué hice? Tomé los créditos en función de los profesores, de los maestros y maestras. Entonces iba a aquellos temas donde por radio pasillo iba a ser una buena asignatura. Entonces no tomé un camino, era como para completar y decidir. Y dije, no, esto sí me gusta. Claro. Esto sí me gusta. Doctor Bocco, nos encanta platicar con usted, ¿verdad? Esta historia está muy interesante en términos de conocerlo un poco más a nivel personal. Vamos a finalizar este episodio en este punto con la noticia a nuestros espectadores de que es la parte 1. Vamos a continuar con ello. De manera que más bien les invitamos a continuar reproduciendo estos materiales para
bueno, pues enterarse de la segunda, de tercera, de cuarta y las siguientes partes de esta historia que promete. Muchas gracias, doctor Bocco, por acompañarnos. Al contrario, Adriana, a ustedes muchísimas gracias.